Bueno, buenas tardes, chicos y chicas. Em, Como ya les mandé en un mensaje anterior, quería agradecerles por haber participado en la autoevaluación que subí de la unidad 1. Y bueno, felicitarlos a quienes lo pudieron realizar. A mí, de la gente que ya hizo la evaluación, me aparecieron las notas, los primeros y los segundos intentos. Como les decía, a mí me sirve ver ambos intentos, sobre todo los primeros, por más que no sea una nota que vaya a computarse como nota de final de cuatrimestre y demás, pero me da una pauta de qué tanto se entendieron los temas o incluso a ustedes de qué temas son necesarios para reforzar o consultar un poco más, ¿sí? Eh, a los que aprobaron con el primer intento, los felicito, y a los que estuvieron por ahí un poco más justos en el primer intento y en el segundo les fue mejor, también los felicito porque eh, hay cosas que seguramente han repasado o por ahí a veces uno por leer apurado confunde alguna cuestión y bueno, ya puede corregirlo después. La semana que viene vamos a hacer una clase de consulta con los temas de la autoevaluación que hayan quedado por ahí por consultar. En la primera hora de clase de cada curso vamos a hacer eh, el horario de consulta, así que después les mando nuevamente el código con el cual tienen que ingresar a Zoom para que puedan conectarse. Entonces recuerden que la semana que viene, la primera hora de clase va a ser la consulta, no solo de los temas de la autoevaluación que por ahí necesiten sacarse dudas, sino también de la clase, de esta clase, ¿sí? De la clase que vamos a ver hoy. Ya vamos a empezar con la unidad 2, que es más que nada son definiciones y conceptos, todos basados en lo que vimos en la unidad 1, ¿sí? Así que por eso era importante hacer la autoevaluación de la unidad 1 para poder seguir avanzando y que no se queden con las cosas colgadas. La vamos a hacer la semana que viene porque hay compañeros de ustedes que si todavía no han hecho la autoevaluación, obviamente esa autoevaluación tenía una fecha de cierre, así que yo me tengo que comunicar con la gente que no la ha realizado. Y bueno, ver cuál fue el motivo, si fue por alguna desconexión de internet o porque hay chicos que ya han dejado de cursar y bueno, por ahí no los borran de las bases de datos. Entonces, para no hacer la clase de consulta esta semana y que hay gente que no pudo entrar o porque está trabajando, porque no tiene internet y demás, pueda tener la posibilidad de realizarla por otro medio y juntarnos todos para la otra semana. Bueno, creo que esos son los avisos que vamos a hacer hasta ahora y vamos a arrancar con la unidad 2. La unidad 2 va a comenzar con la ley de Ohm. Está dentro del programa, incluida dentro de uno de los temas, así que es probable que no la vean así especificada, pero es necesario que la entiendan para poder seguir con el tema que sigue, ¿sí? La energía eléctrica, si ustedes recuerdan, vamos a hacer un repaso de los tipos de energía que vimos en la unidad 1. La energía eléctrica se la define como el trabajo que se puede hacer, o que logra hacerse, cuando un electrón se mueve a través de una diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Recuerden que la definición de energía es todo aquello que me permite realizar un trabajo, depende de qué tipo de energía es el trabajo que se realiza, si es térmico, si es nuclear, si es en este caso eléctrico, y el electrón lo que hace justamente es moverse gracias a una diferencia de potencial eléctrico que se lo denomina voltaje, y se lo simboliza con la letra B corta en mayúscula. Lo que muestra, por ejemplo, ahí es un ejemplo, que ya lo vimos, un ejemplo de la energía eléctrica es la electricidad, ¿sí? Todos los electrodomésticos que funcionan a base de energía eléctrica, como son motores, calentadores, ventiladores, todo lo que utiliza, lo que uno puede enchufar, electrodomésticos comunes, todos necesitan
que se le aplique una diferencia de potencial eléctrico para que los electrones viajen a través de un conductor eléctrico, como son los cables, y generen el funcionamiento, ¿sí? La diferencia de potencial que utilizamos en Sudamérica en general es de 220 voltios, ¿sí? Que es lo que está acá. Ustedes cuando van a cargar, van a enchufar un aparato en la corriente eléctrica, la tensión o potencial eléctrico que les pide o que la corriente eléctrica da en los domicilios es de 220 voltios, ¿sí? Entonces, tanto los aparatos eléctricos de uso común como un equipo de rayos X, los equipamientos médicos también utilizan la energía eléctrica para poder funcionar. Acá yo les hice un circuito, ¿sí? Que por ahí aquellos que tengan base más electrónica les es familiar y a algunos no, en donde se muestra la diferencia de potencial. Esto es como si fuera un cable que tiene una cierta resistencia, se la llama, que la resistencia justamente es, como le indica la palabra, es como la resistencia que se le ofrece al paso de la corriente, ¿sí? Es como un obstáculo, por decirlo así, y la diferencia de potencial es la energía que se le aplica para que los electrones se muevan a través del cable y esto funcione, ¿sí? Es así de simple. Se llama diferencia de potencial porque tenemos un extremo que es positivo y el otro es negativo. Entonces, la diferencia entre estos dos bornes, se le llaman, o extremos, es lo que se denomina la diferencia de potencial. Es la energía que yo le doy para que el circuito funcione, sea un equipo electrónico, un celular, no sé, un electrodoméstico común que uno le enchufa, y en nuestro caso es de 220 volts en la red doméstica, ¿sí? Cada equipo tiene distintos requerimientos, por eso a veces vienen con transformadores que justamente llevan la corriente que tiene la red a lo que necesita el equipo, que puede ser un valor distinto de 220, pero en general es el valor que utilizamos acá, ¿sí? en las redes domésticas. A modo de repaso, que ya lo vimos en el otro apunte, estaba casi al final, que el voltaje, que si simboliza con la letra B, está expresado en kilovolt. El kilo, recuerden que es una proporción, como estaba en la tablita de la página, creo que era página 7 del apunte, en donde decía cuál notación exponencial corresponde con un prefijo estándar. Si el kilo, recuerden que era 10 a la 3, que es una de las preguntas que pusimos en la autoevaluación, ¿sí? Y que lo habíamos hablado en una clase de consulta y me habían consultado, incluso está también preguntas relacionadas a eso en uno de los foros. Entonces, el voltaje se expresa en general en kilovolt, como esa proporción, y la corriente en miliamperes, ¿sí? El ampere es la unidad de corriente y el mili significa el 10 a la menos 3 de la notación exponencial, es decir, que es una corriente muy chiquita. Siempre se habla de amperes en cuanto a si son corrientes grandes, pero cuando se trabaja con equipos o con algún circuito que tienen corrientes chicas, se los expresa en miliamper o nanoamper o microamper, que son las otras proporciones del amper. Así que está todo, como ya lo vimos, en la tabla de la página 7 de la unidad 1. En este caso, si uno expresa un voltaje de los rayos X en kilovolt, sería lo mismo que decir que un kilovoltio es equivalente a 1000 volts, ¿sí? 1000 volts, que es la unidad de potencial eléctrico. ¿Qué más? De esta diapositiva, creo que nada más. La ley de Ohm fue postulada por un físico y un matemático de apellido Ohm, y es la ley básica que tienen los circuitos eléctricos. Entonces, la ley de Ohm lo que simboliza es la diferencia de potencial. Vamos a ir a la otra diapositiva. Lo que dice la ley de Ohm establece que la diferencia de potencial, que es la B corta, que se aplica en los extremos de un conductor, como vimos en el circuito anterior,
¿sí? La diferencia de potencial B que se aplica en los extremos de un conductor es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el mismo conductor, ¿sí? Perdón, me fui para el otro lado. Entonces, la diferencia de potencial es proporcional a la corriente que circula por el conductor, ¿sí? Recuerden que llamamos a la expresión de directamente proporcional cuando lo que está de un lado del igual y del otro igual está a la misma altura, y si uno tiene una fracción, como era, por ejemplo, la ecuación de ondas de la clase de la unidad anterior, cuando está en relación inversa es que, por ejemplo, de un lado del igual tengo un valor y el otro está debajo de la barra de división como en una fracción, ¿sí? En este caso tenemos que la diferencia de potencial que se aplica a un conductor es directamente proporcional a su corriente, ¿sí? Entonces, donde B corresponde a la diferencia potencial en volts, R es la resistencia que tiene ese circuito en ohmios o en ohms, que esta es una letra griega, que es la unidad de resistencia, y a la intensidad de corriente, que es en amper o miliamper en el caso de que sea en corrientes muy chicas, ¿sí? Esta es la fórmula de la ley de Ohm que expresa cómo es el funcionamiento en un circuito, ¿sí? Acá se ve la diferencia de potencial, el conductor por el cual circula la corriente en una dirección y la resistencia que se le ofrece al paso de la corriente. Que en realidad, cuando uno tiene un electrodoméstico, quiere, o lo que sea que quiere un equipo de rayos X, pasa a ocupar este lugar, ¿sí? Le voy a aplicar una diferencia de potencial, la corriente alimenta lo que yo tenga en este lugar. Obviamente, como hay circuitos electrónicos, como hay distintos obstáculos, por así decirlo, la corriente va disminuyendo en función de todos los circuitos que hay dentro y que van consumiendo energía para poder funcionar, ¿sí? Pero toda la simbología de un circuito eléctrico se resume en esta fórmula, que es la fórmula de la ley de Ohm. Depende de lo que yo quiera averiguar, si tengo, porque estos son todas fórmulas matemáticas, depende de lo que yo quiera averiguar, hago los despejes de esta fórmula y puedo calcular que la corriente es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia, o que la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la corriente, ¿sí? Esto es una fracción, no más que me lo dejó escribir así en el PPT, es I es igual a B sobre R, y R es igual a B dividido I, sobre I, ¿sí? Esto depende de lo que yo necesite calcular. La elección de la fórmula va a depender en qué contexto lo quiero aplicar, ¿sí? Siempre que es lo que yo quiero saber. Entonces, es posible aplicar una regla mnemotécnica que es más sencilla de recordar para ver cómo se relacionan estas magnitudes que intervienen en la ley de Ohm, y es el llamado triángulo de la ley de Ohm, ¿sí? En donde el voltaje va arriba, la corriente va del lado izquierdo y la resistencia del lado derecho. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la magnitud que yo quiero calcular, yo me guío con este triángulo. Por ejemplo, para conocer el valor de una de las letras, por ejemplo, quiero calcular el valor de corriente, ¿sí? Sin fijarme en las fórmulas de arriba. Yo tengo este triángulo y con que me acuerdo este triángulo, ya tengo las tres fórmulas incorporadas. Entonces, si quiero calcular la corriente, ¿qué es lo que hago? Tapo la corriente, me paro acá, tapo la corriente y la fórmula es, para corriente, el voltaje dividido la resistencia, ¿sí? En este gráfico es fácil de esa forma porque lo que yo quiero averiguar, tapo la letra que está en el triángulo. Y las otras dos letras que quedan indican la relación que hay. Entonces, teniendo en cuenta que las que están una al lado de la otra se multiplica y cuando queda una encima de la otra se dividen, ¿sí? En este caso, si yo quiero calcular la corriente, tapo la corriente y me queda que para calcularla es el voltaje dividido la resistencia, porque tengo una arriba de la otra. Si yo quiero calcular el voltaje, tapo el voltaje en este triángulo
y la fórmula es la corriente multiplicada por la resistencia, ¿sí? Abajo, como están las dos magnitudes, una al lado de la otra, significa que las multiplico. Y cuando está una encima de la otra, significa que se dividen. Y en el caso de la resistencia, tapo la resistencia y la fórmula es voltaje sobre corriente, ¿sí? Entonces, recordando este triángulo, ya tenemos tres fórmulas sabidas, que es la forma más fácil de acordarse. Seguimos. Vamos a continuar a ver cómo es la producción de los rayos X, ¿sí? Nosotros dijimos que los rayos X son radiaciones que tenían la suficiente energía como para desprender electrones de un átomo de la materia con la cual inciden, ¿sí? Generan cambios en esa materia, rompen enlaces químicos, ¿sí? La radiación le pega al electrón que está en las capas orbitales, o sea, en las capas más externas, y lo expulsa del átomo. Eso era el fenómeno de ionización a modo de repaso. Entonces, los rayos X eran radiaciones electromagnéticas que ionizaban la materia, o sea, entran dentro de la categoría de radiación ionizante. Recuerden que los rayos X tienen un rango de longitud de onda que en gran parte coincide con el de los rayos gamma, ¿sí? Que los rayos gamma vienen de fuentes que son directamente radiactivas, tienen radiación natural, que eso lo vamos a ver ya en la unidad que sigue. En cambio, los rayos X se generan cuando uno usa la energía eléctrica para enchufar un equipo, se genera el proceso con la corriente y demás, y ahí genera los rayos X. No es una fuente de radiación natural como por ejemplo una fuente de uranio, ¿sí? Una fuente de uranio es una fuente de fotones gamma que es radiactiva por sí mismo, genera radiación por sí misma. En este caso no. Pero está en la misma longitud de onda. Recuerden que los rayos X y los rayos gamma, la única diferencia que tienen, que era otra de las preguntas de la autoevaluación, era su origen, ¿sí? Uno se origina del núcleo, que son los gamma, y los rayos X se generan de la interacción con los electrones de las capas orbitales. Entonces, dijimos que los rayos X son radiaciones ionizantes y generan distintos efectos en la materia. Para poder generar rayos X en forma convencional, es necesario contar con tres elementos básicos. Uno es el tubo o ampolla de rayos X, una fuente de alta tensión y un circuito y o sistema de control de emisión, ¿sí? Sí o sí, esos tres componentes son los que necesitamos para poder generar rayos X. Bueno, esta es una imagen que ahora la vamos a ir describiendo. El tubo de rayos X, que es este, voy a mostrarlo con el mouse, este es el tubo de rayos X y va incluido en el cabezal de los equipos, ¿sí? El equipo, no sé si ya en técnicas radiológicas creo que me dijo uno de los profes que también empiezan a ver el equipo de rayos, pero vamos a hacer vamos a mencionarlo también en esta materia. Seguramente van a extenderse mucho más en las otras de las materias que vean los equipos, pero este tubo de rayos X va en un cabezal. Ese cabezal está adherido a un brazo, en donde justamente es el que le permite la rotación alrededor de una camilla, en donde se coloca el paciente. Depende de qué técnica voy a utilizar, en el caso de que sean rayos X diagnóstico o rayos X en general son de diagnóstico, pero si son rayos X de alta energía se los utiliza para tratamiento. Si depende del equipo, este tubo sí o sí va incluido dentro de un cabezal en cualquiera de los equipos, ¿sí? Entonces, el corazón del equipo es el generador de rayos X. Y ese generador consiste en una ampolla, que es esta que está acá, ¿sí? Una ampolla en donde se realiza un vacío que es muy grande, ¿sí? Es un alto vacío, del orden de las 10 a la menos 4 atmósferas. Esa es la presión de vacío que tienen en general los tubos de rayos. En el interior se identifican dos electrodos. Acá lo que vemos es justamente
la carcasa que contiene el tubo, ¿sí? El tubo está acá adentro, es esto que está acá. Se puede ver la ventanita, acá dice ventana del tubo, la ventana por la cual van a salir los rayos X. Y esto que está acá adentro es la ampolla, ¿sí? Acá dice toma para los cables de alto voltaje. Estos se llaman bornes, que son conectores, ¿sí? Es donde se conecta la tensión o el voltaje para que esto se energice y funcione. Entonces, acá tenemos una imagen más grande de lo que tiene la ampolla y dentro de la ampolla lo que hay son dos electrodos, ¿sí? Uno denominado cátodo, que es este que está acá, en esta parte ampliada. Esta parte es el cátodo, que es muy parecido para recordar como cuando vimos iones, ¿sí? Estaba el catión y el anión. En este caso tenemos un cátodo y un ánodo. En el caso de los iones que habíamos visto el mes pasado, el catión tenía carga negativa y el anión tenía carga positiva. En este caso, el cátodo, que es esta parte de acá, y esta parte de acá, vieron que acá dice dispositivo del cátodo, esta es la ampolla de vidrio dentro de la cual se hace el vacío, todo esto es vacío, ¿sí? Es vacío, no hay ninguna gota de aire. Entonces, desde el lado del cátodo, esta parte del circuito que se llama cátodo, que corresponde con este lado, se va a polarizar negativo. Es decir, cuando uno aplica la diferencia de voltaje para que esto funcione, acá va a ir la parte negativa, ¿sí? Negativa para energizarme el cátodo, para que la corriente empiece a circular. Entonces, en ese cátodo, dentro, o en general es dentro, o en las proximidades del cátodo, se ubican uno o más filamentos. Acá tengo un filamento que es un conductor, ¿sí? Es un cable, un alambre en realidad, que se lo denomina filamento, es parte del cátodo, perdón. Y enfrente tenemos este disco, que puede tener dos formas, puede ser un disco o no, depende de la construcción del tubo, que, como dice su nombre, el ánodo se va a polarizar positivo. Es decir, acá en esta parte, que es lo que recibe la energía eléctrica, por el cátodo voy a poner la parte negativa y por el ánodo la parte positiva, ¿sí? Es como si trajera una batería, vieron que las pilas tienen positivo y negativo. En este caso no es una pila porque es un equipo que necesita alta tensión, entonces la fuente de tensión va a ir la parte negativa al cátodo, que se conecta de este lado, y la parte positiva al ánodo, que se va a conectar de este lado. Este ánodo puede ser fijo o giratorio. En este caso es como, justamente es un disco que gira, por eso dice rotor. Esto es un eje que gira y hace que este disco gire, ¿sí? Cuando el ánodo tiene esta geometría, se lo llama ánodo giratorio, pero a veces puede tener solo una pieza de metal con el blanco, que ya vamos a ver cuál es, que es fijo, sin que haya ningún eje que lo va a girar, y se llaman ánodos fijos, ¿sí? Puede haber un ánodo giratorio o ánodo fijo. Cuando yo le agrego con una fuente de tensión la diferencia de potencial en estos dos conductores, lo que hace es generarse entre ellos un campo eléctrico. Acá adentro, al haber negativo de un lado y positivo del otro, se genera un campo eléctrico, ¿sí? Como vimos con las ondas electromagnéticas. Se genera un campo eléctrico que es capaz de acelerar los electrones que están en este filamento, ¿sí? En el filamento del cátodo. Cuando uno aplica la corriente o diferencia de voltaje entre estos dos extremos del tubo, se energiza todo este filamento
y genera una nube de electrones. Como tienen los átomos, vieron que los electrones no están en una zona geométrica definida. En realidad es una nube, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo. Viene la corriente eléctrica, energiza el cátodo, que es este, y al energizarse este filamento se genera una nube de electrones. Cuando la corriente comienza a circular por ahí, se genera esa nube de electrones y lo que hace es impactar sobre este blanco, ¿sí? El ánodo se lo llama blanco. Blanco es cualquier cosa contra la que yo hago impactar algo, ¿sí? Como cuando uno hace tiro al blanco con las flechas, exactamente. Mi blanco es a donde yo quiero apuntar. En este caso, los electrones que se energizan en este filamento impactan sobre el blanco del ánodo, que en general son materiales que se los selecciona especialmente por las características físicas que tienen. De uso en general son el tungsteno, puede haber molibdeno, u otros tipos de materiales que tengan un alto número atómico, ¿sí? Actúa como blanco de impacto de los electrones que son acelerados con la corriente que se energiza el cátodo, ¿sí? Entonces, acá vemos, hacemos el último repaso de esta diapositiva. Tenemos una caja en donde se contiene el tubo de rayos X. Ese tubo de rayos X tiene dos electrodos, un cátodo que es negativo y un ánodo que es positivo. El cátodo consta de un filamento por el cual cuando pasa la corriente se genera una nube de electrones y esos electrones impactan sobre el blanco del ánodo, que es este que está acá, que puede ser giratorio o fijo y se están construidos con materiales como el tungsteno, el molibdeno, o pueden haber otros materiales, pero esos son los más comunes, ¿sí? Bien. Seguimos. En esta figura, que también la tienen en el apunte que le subí, se muestra solamente el cátodo, ¿sí? Es este pedacito, es este pedacito. Entonces, vemos que tiene dos filamentos, ¿sí? Que son alambrecitos. Uno que tiene, se lo llama un filamento grueso y un filamento fino, ¿sí? O pueden tener distinta longitud o distintas características. En función de qué estudio o qué tipo de imagen quiero hacer, es que la corriente va a pasar por un filamento o por el otro, ¿sí? Es una elección que tiene, una opción que tiene el equipo, depende de lo que yo quiera hacer, si es una imagen más general o una imagen más localizada. Esos filamentos del cátodo están como contenidos dentro de una cúpula enfocadora, ¿ven? Que acá tienen como si fuera un semitubito que envuelve al filamento, ¿sí? Bien, entonces, estos filamentos pueden ser de distintos tamaños. Déjenme que voy chequeando como para no olvidarme nada, así ustedes pueden ir siguiendo también el apunte. Bien. Esta imagen lo que muestra es el cátodo a modo esquemático. Como dijimos, el cátodo es negativo, el ánodo es positivo, pero esta disposición, este dibujito de ánodo, es un ánodo fijo. Vieron que acá tenemos un ánodo en forma de disco, como yo les decía, este rotor del ánodo es como un eje de un motor que gira, entonces hace que este disco gire constantemente cuando se pone en funcionamiento. Es un ánodo giratorio, pero este ánodo es fijo, no tiene algo que lo haga girar. Es simplemente una placa que tiene una cierta inclinación, en donde este rectangulito simboliza el material del blanco, que puede ser tungsteno o molibdeno o algún otro material. Entonces, lo que muestra esta imagen es que cuando yo energizo el filamento del cátodo, vieron que sale un haz de electrones, que es esta parte más gris, más ancha, ¿sí? Es el ancho del filamento, sí, es lógico, si yo
energizo un filamento de una cierta longitud, todos los electrones de ese filamento van a salir hacia el ánodo. Pero, como el ánodo tiene una cierta inclinación, en este caso el ánodo fijo tiene esta inclinación, y el ánodo giratorio, acá tengo uno al lado, no lo había visto, me había olvidado. Un ánodo giratorio tiene también un bisel, ¿sí? Un bisel es una parte oblicua, en donde impacta justamente, acá se puede ver, si bien el ánodo es todo, el blanco es la parte gris que se ve con puntitos, ¿sí? No es todo el disco, sino es una parte, que también cumple con la característica de tener una cierta inclinación, ¿ven? Por más que este pedacito y el disco gira, como el disco de una moladora, exactamente igual, tiene la característica de ser en bisel u oblicuo. Entonces, ¿eso qué significa? A pesar de que yo energizo este filamento y tiene este ancho, va a impactar contra el blanco, y al ser más chico, la parte superior y la parte inferior se va a reducir, ¿sí? Se reduce directamente. Entonces, de todo lo que yo energizo del filamento, solo se aprovecha una parte, que es bastante poca, ¿sí? El rayo útil es la cantidad de electrones que dice un rayo central. Fíjense, la cantidad que impacta de electrones es muchísimo más grande que la cantidad que sale y me forma el rayo que voy a utilizar para hacer los diagnósticos o el tratamiento. Entonces, hay un foco que se le llama foco efectivo, que es justamente la parte útil de todos esos electrones que ingresaron al ánodo, ¿sí? Se produce de la corriente de electrones un foco más pequeño. La cantidad de electrones que son útiles para formar el rayo X que voy a utilizar es pequeño. Entonces, eso es lo que muestra esta figura, que también la tienen ahí en el apunte. Y en este gráfico es del libro, ¿sí? El capítulo 7 del libro de Bouchon, que es el que estamos utilizando. Hay imágenes muy lindas de ahí, si quieren verlas. También, como siempre, es el libro de referencia, pueden ver de ahí, de este capítulo, lo que necesiten. Cuando sea obligatoria la lectura de cierta parte del capítulo del libro, lo voy a ir indicando como tarea, como hicimos con la unidad anterior. Y lo que sí tiene de lindo son muchos gráficos, ¿sí? También hay bastante tema de fórmulas y demás, pero para que no se abrumen, yo les voy a ir indicando a ver si es necesario ver y qué cosa ver para que no se manejen. Este gráfico, como les decía, es del capítulo 7, en donde me muestra también un ánodo giratorio con esta liñita que es el blanco, como dijimos recién, y esta es la parte del cátodo, ¿sí? Viene el filamento por dentro, que es es un alambre o un solenoide, se le llama, en donde vieron que acá nosotros dijimos que el filamento tenía una cúpula enfocadora, se le llama, ¿sí? O copa focalizadora. Puede ser lo mismo, una cúpula enfocadora o una copa focalizadora. La idea es dirigir el haz. Vieron que acá cuando se energiza este filamento, empiezan a salir los electrones. Si no tuviera esa copa o esa cúpula enfocadora, los electrones salen para cualquier lado, ¿sí? Me van a impactar no solo en el blanco, sino en el resto del ánodo, que es otro metal. Entonces, acá muestra la dispersión, si no tuviera la cúpula o copa focalizadora, y acá muestra cómo se direcciona el haz de electrones cuando tiene la copa focalizadora. Significa que me aumenta el rendimiento, ¿sí? De todos los electrones que produzco, los llevo a que impacten sobre el blanco, porque no me importa que impacte sobre otra parte del ánodo, porque no me es útil, ¿sí? La idea de que impacte sobre el blanco es justamente que me genere rayos X útiles para poder hacer mi diagnóstico o mi tratamiento. Bien, esto es con respecto al tubo de rayos X. Como decíamos, es necesario más componentes para generar un haz, aparte de solamente el tubo.
y esto se engloba dentro de lo que son los mecanismos de producción de rayos X, ¿sí? Otra de los ítems que habíamos visto en una de las diapositivas es que además del tubo o ampolla de rayos X se necesita una fuente de alta tensión, ¿sí? Con que generamos la energía para darle electricidad a ese tubo. Entonces, a los fines de poder polarizar los electrodos, ¿sí? El ánodo y el cátodo del tubo de rayos X, es necesario que se provea un sistema que genere una diferencia de potencial que varíe entre los 20 kilovoltios y los 150 kilovoltios para equipos de radiodiagnóstico, ¿sí? Acá vamos eso está todo en el apunte, ¿sí? Por eso no quise abrumar en las diapositivas poniendo lo mismo, solo lo que por ahí es necesario explicar más indicando con el mouse. Entonces, para los equipos de radiodiagnóstico yo voy a utilizar una fuente de alta tensión que me dé una diferencia de potencial entre 20 kilovoltios y 150 kilovoltios, ¿sí? O 20.000 voltios y 150.000 voltios. Recuerden que el kilovolt es una proporción, ¿sí? El kilo de 10 a la 3. Y esa diferencia de potencial puede llegar hasta los 400 kilovoltios para radioterapia convencional, que es justamente un método de tratamiento con rayos X de alta energía. Fíjense que para diagnóstico uso diferencias de potencial de entre 20 a 150 kilovoltios, y para tratamiento utilizo fuentes de 400 kilovoltios, ¿sí? Los electrones que salen tienen muy alta energía. Y también sirve esa diferencia de potencial para radiografía industrial. Entonces, en todos los casos se utilizan transformadores que elevan la tensión, ¿sí? Depende de la necesidad o la aplicación que se va a utilizar, es el tipo de alimentación eléctrica, que puede ser monofásica, trifásica, o pueden utilizar baterías, ¿sí? Esto es más a modo general, no tienen que saber de electricidad y demás, pero es necesario mencionarlo porque justamente de acá es donde, de este tipo de fuentes es donde se genera la corriente que va a alimentar el tubo, ¿sí? Y los requerimientos que tenga un equipo, si es monofásico, si es bifásico o trifásico. En general son de corriente alterna, como la corriente que tenemos en las instalaciones domiciliarias, y pueden tener distintas características que están mencionadas en el apunte. Son distintos tipos de generadores con distintas clasificaciones, ¿sí? Hay un gráfico que tiene justamente las formas de alimentación de alta tensión para distintos tipos de generadores, que simplemente a modo informativo, si no se mareen con esto, son los distintos tipos de corriente que ofrecen los generadores para el uso de los tubos de rayos. Y acá lo importante es entender que este es un transformador de alto voltaje, ¿sí? Que me va a alimentar el tubo de rayos para que esto funcione, genere la corriente en el cátodo, energice o le dé corriente eléctrica al filamento, genere una corriente eléctrica, desprenda electrones de ese filamento para que impacten con el ánodo y se me genere el haz útil, ¿sí? Que sale por la ventanita del tubo. Acá podemos ver lo que llama copa de enfoque, que es lo que decíamos recién, o copa focalizadora, que es lo que hace que se me concentre más el haz de electrones que se desprende del filamento y se direccione hacia el blanco. En este caso lo llama blanco de tungsteno, pero puede ser algún otro tipo de blanco. Y el otro requerimiento para generar rayos X es un circuito de control de emisión, ¿sí?
Acá me estoy dando cuenta que puse de alta tensión, pero es un circuito de control de emisión, que lo tienen bien ahí en el apunte. Entonces, la intensidad y la calidad de los rayos X emitidos por un tubo va a depender fundamentalmente de dos parámetros. La diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, el kilovoltaje, que se expresa con K minúscula B corta mayúscula, que va a fijar la energía máxima que van a tener los fotones que salgan de ese tubo, ¿sí? Eso es uno de los requerimientos o en realidad de qué depende la intensidad y la calidad de las de rayos X. Y el otro parámetro es el producto de la corriente del tubo por el tiempo de exposición. La corriente dijimos que se expresaba en amperes, como son corrientes muy chicas, se expresan en miliamperes por segundo, ¿sí? Esto es la forma de escribir miliamperes por segundo. Entonces, es la cantidad, el producto de la corriente del tubo por el tiempo de exposición. De esto va a depender el número de fotones que produce y la intensidad de las, ¿sí? de las de rayos X. Entonces, estos son dos parámetros que son característicos del circuito de control de emisión. Ya nomás lo vamos a cambiar acá. Circuito de control de emisión, ¿sí? Está bien escrito en el apunte, solo que acá se ve que lo escribimos. Entonces, el circuito de control de emisión va a darme la intensidad y la calidad de las de rayos X. Vamos a volver. Este tipo de dispositivos de control pueden ser de tecnologías muy diferentes, pero en todos los casos, ¿sí? Las tecnologías, como les decía yo, depende de qué equipo voy a utilizar. Hay equipos de rayos X, depende del fabricante, tienen distintas prestaciones, distintos requerimientos, distintos chiches, por decirlo así. Pero en todos los casos le permite al operador, al radiólogo, a quien lo vaya a utilizar, de seleccionar libremente estos dos parámetros que son los fundamentales, ¿sí? Los dos parámetros fundamentales de la emisión, que es el kilovoltaje y el miliamper segundo, o sea, la diferencia de potencial y la corriente por el tiempo de exposición que se va a utilizar. Dependiendo, estos dos valores se varían, depende del tipo de estudio que voy a sacar, del tipo de placa radiológica que voy a efectuar, y también va a depender de la constitución física del paciente, ¿sí? Porque yo no puedo dejar en un equipo estos valores fijos, no me va a dar el mismo tipo de calidad de imagen si viene una persona que es delgada a una persona que es obesa, ¿sí? Son los dos parámetros con los que yo tengo que jugar para que mi calidad de imagen sea óptima. Entonces, lo más probable es que yo necesite un menor requerimiento de kilovoltaje en miliamperes para una persona delgada y un mayor en una persona obesa, dependiendo del tipo de equipo y demás. Pero son los dos parámetros fundamentales que son necesarios que ustedes después aprendan a manejar. Se establecen una vez que una ve, por ejemplo, para un determinado tipo de contextura, después de algunas pruebas, siempre de la mano del médico, cuál es el tipo de calidad de imagen en el que utilice la dosis mínima de radiación para el paciente, que al médico le sirva para diagnosticar. Lo ideal es generar protocolos, ¿sí? Protocolos son procedimientos en donde, por ejemplo, viene el día de mañana un radiólogo nuevo en un lugar en el que ustedes están trabajando, ya tienen años de experiencia y demás, y ese radiólogo va a una carpeta y dice, o ustedes le dicen, acá está el procedimiento de cómo se hace una placa de tórax, una placa de miembro, una placa de lo que sea, de cráneo, por decirlo así, o en el caso de la odontología dental también, en donde ya está probado y aprobado por el médico que con esos kilovolts y con esos miliamperes yo tengo una calidad de imagen óptima para lo que quiero ver y el médico puede generar un diagnóstico. Y a la vez,
No nos olvidemos de que esta forma es una forma de optimización de la radiación para tener una buena calidad de imagen y una baja dosis en el paciente, porque volvemos a lo mismo. Recuerden que cuando uno hace un estudio con radiación o un tratamiento con radiación, esa radiación no se va del cuerpo de la persona. Entonces, lo ideal para seguir con el tema de radioprotección que hablamos siempre es generar una buena calidad de imagen con la menor radiación posible. Entonces, esta es la posibilidad que dan los equipos para jugar con estos dos parámetros y lograr eso. Depende del radiólogo, del médico que esté también trabajando en el servicio, trabajar en conjunto. Si hay un físico médico, como es mi especialidad, también es ideal, ese sería el equipo completo ideal, pero no en todos lados se cuenta con físicos médicos, por eso es importante que el radiólogo tenga una buena formación, que el médico tenga una buena formación, y si alguno de los dos en algún momento no vio todo el tema de radioprotección y el otro sí, de quien tuvo la posibilidad de escucharlo y de formarse y de tener un concepto mínimo como van a tener ustedes del tema de la radioprotección, pueda proponer justamente la realización de protocolos de procedimientos estándar para que el médico tenga una buena calidad de imagen y ustedes asegurarse que cuando hacen el estudio la radiación que se utilice sea la mínima para no dañar ni generar una sobreexposición a un paciente que no lo necesita, ¿sí? Así que esto es parte de la labor que es más que recomendable y necesaria por parte de ustedes a la hora de generar protocolos de procedimientos de estudios que a la vez se convierten en protocolos de calidad, ¿sí? Y siempre una institución o un servicio o una persona que apunta a la calidad de un estudio o de un procedimiento marca muchísimo la diferencia, ¿sí? Así que es importante que lo tengan en mente. Entonces, vamos a la última diapositiva. Esta es una imagen que está en el apunte, que muestra la influencia del producto entre la corriente por el tiempo, ¿sí? Es en la emisión de los rayos X. El miliamper segundo del que hablamos, ¿sí? Cuando los miliamperes segundos disminuyen o aumentan, el número de electrones que son útiles para producir el haz de rayos X disminuye o aumenta en la misma dirección. Son directamente proporcionales y en consecuencia también varía la intensidad del haz, ¿sí? Acá lo que podemos ver justamente es, tenemos el cátodo con la emisión de electrones que impacta sobre el ánodo. Si tenemos un miliamper bajo, significa que la cantidad de corriente que pasa por segundo es baja, ¿sí? Eso significa un miliamperaje bajo, la cantidad de corriente que pasa por el filamento es baja, en una unidad de tiempo, en un segundo, significa que la cantidad de electrones que se desprenden de ese filamento con una corriente baja va a ser menor y me va a generar un haz útil menor, ¿sí? La intensidad del haz va a ser menor porque la corriente que me generó esos electrones es menor y los electrones que desprende el blanco son pocos, ¿sí? Eso significa un miliamperaje bajo. Tenemos acá un relojito a forma de demostrar que si este es la línea que muestra el grado de miliamperaje, tenemos un miliamperaje bajo, ¿sí? Poca corriente circulando por el filamento del cátodo, pocos electrones que impactan sobre el ánodo, pocos electrones que me dan un haz útil, ¿sí? Entonces intensidad del haz va más baja. Y un miliamperaje alto significa que la corriente que circula por el filamento del cátodo es mucha, me genera una gran nube electrónica de la cual se van a desprender muchos electrones que van a impactar sobre el blanco y me van a generar más cantidad de electrones formando el haz útil de rayos X que en el caso anterior, que es un miliamperaje bajo, ¿sí? Entonces acá se muestra la diferencia entre un miliamperaje bajo
qué es lo que me genera con el haz de rayos X, y un miliamperaje alto. Entonces, estas dos imágenes son para mostrar eso. Y vamos a dejar acá la primer clase, vamos a hacerla hasta acá. Yo les subí el apunte, que son 6 hojitas, ¿sí? Le subí el apunte con todo esto que vimos hasta ahora. El apunte de toda la unidad no se lo subí completo porque estoy modificando algunas cosas y como tengo que armar cosas de formato y demás, todavía no hay cosas que me quedan por acomodar, así que por ahora les subí solo lo que es esta clase. El PowerPoint, que es esto, que son todas cosas sacadas justamente del apunte, y siempre recuerden que el libro de referencia es el libro de Bouillon, que es el que venimos utilizando desde la unidad 1, ¿sí? Por el momento no va a haber más tarea que leer esto para poder asimilarlo y ver qué cosas necesitan consultar de lo que se explicó hasta ahora. Y recuerden que la semana que viene, en la primera hora de clase, vamos a hacer la consulta de esto que vimos en esta clase y las dudas que hayan quedado o que quieran preguntar de lo que se tomó en la autoevaluación, ¿sí? Recuerden que la autoevaluación es a modo de que a mí y a ustedes nos sirva ver cómo se fueron entendiendo los temas, ustedes qué temas por ahí tienen que repasar más, o cuáles son los que parecía que se entendían y no se entendieron del todo, porque en esta unidad 2 ya nos vamos a volver sobre conceptos de explicar lo que es un kilovolt, un kiloelectronvolt, o un miliampere, o ese tipo de cosas, porque ya se dan por sabidas de la unidad 1, ¿sí? Por eso hicimos varias instancias de consulta por el foro, por el Zoom y también por los mensajes que me han mandado con las dudas de cada uno. La idea siempre, recuerden, es utilizar el foro. Los que me escriben por ahí por privado, les digo por favor que vuelvan a poner la pregunta en el foro porque yo lo contesto y ese foro queda abierto continuamente para que lo puedan consultar cuando quieran, ¿sí? Tienen la pregunta y la respuesta. Entonces, no es como el chat que si uno está online lo puede ver y si no ya después no lo ve más. Así que por favor, cuenten con los foros para repasar, para lo que necesiten, para preguntar, sea de este tema o para el parcial, cuando necesiten repasar, van a estar las preguntas que por ahí sus compañeros van haciendo y demás. Así que tengan en cuenta el foro de consultas, que ahora en la unidad 2 voy a volver a abrir otro para que no se mezclen todas las preguntas en un solo foro y después sea una ensalada. Así que va a haber un foro de consultas por unidad como para que los temas estén más ordenados. Así que bueno, entonces quedamos para la semana que viene, la primera hora de clase la hacemos de consultas, recuerden, de la autoevaluación y de este tema visto, y les mando en breve por los mensajes de la plataforma cuál va a ser el ID que tienen que colocar para conectarse por Zoom. Bueno, espero que tengan una linda semana y ya nos vemos la otra semana para charlar un poquito más de cómo van y cómo están llevando este tiempo de cuarentena que se estira un poquito más de lo habitual. Nos vemos, chicos, que tengan lindos días.